Primer contacto en la vasta extensión de la Vía Láctea. El Imperio Celiano se había considerado durante mucho tiempo el pináculo de la civilización galáctica, su tecnología avanzada, junto con su estricta adherencia a la lógica y la razón, los había impulsado a dominar incontables sistemas estelares. Sin embargo, nada podría haberlos preparado para su encuentro con los habitantes de un pequeño planeta azul en un rincón común de la galaxia. Sara, una joven científica saquiana, siempre había estado fascinada por la idea de especies no descubiertas. Su investigación la había llevado a la Tierra, un planeta que recientemente había comenzado a transmitir señales de radio al espacio. El Alto Consejo Sexiano había descartado estas transmisiones como el ruido aleatorio de una civilización primitiva. Pero Sara vio potencial. Después de meses de peticiones, finalmente recibió permiso para dejar una pequeña expedición a la Tierra, cuando su elegante nave espacial plateada entró en la atmósfera de la Tierra al amparo de la noche. Los corazones de Sara se aceleraron de emoción. La tecnología de camuflaje de la nave aseguró que permanecieran sin ser detectados mientras aterrizaban en un bosque denso cerca de un pequeño asentamiento humano. Sara pisó fuera de la nave, su piel iridiscente brillando a la luz de la luna, sus grandes ojos almendrados. Escanearon los alrededores, absorbiendo la exuberante vegetación y la sinfonía de criaturas nocturnas. El aire estaba denso, con olores desconocidos, tanto intoxicantes como abrumadores para sus sensibles receptores olfativos. Recuerda que le dijo a su equipo que estábamos aquí solo para observar sin contacto con los nativos, pero el destino tenía otros planes. Mientras Sara se aventuraba más profundamente en el bosque, escuchó un sonido extraño. Era rítmico, casi melódico, diferente a todo lo que había encontrado. La curiosidad pudo más que ella y se movió hacia la fuente del ruido. Allí en un pequeño claro lo vio un hombre humano sentado en un tronco caído, rasgueando una guitarra acústica. La luz de la luna se filtraba a través del dosel, arrojando el brillo etéreo sobre sus rasgos. Sara estaba paralizada. Había estudiado fisiología humana, por supuesto, pero ver uno en persona fue una experiencia completamente diferente. El humano parecía perdido en su música, sus ojos cerrados mientras sus dedos bailaban sobre las cuerdas. Sora se inclinó hacia adelante, cautivada por la melodía inquietante, pero su movimiento causó que una ramita se rompiera bajo su pie. La música se detuvo abruptamente. Los ojos de la humana se abrieron de golpe y se fijaron en la forma alienígena de Sora. Por un momento el tiempo pareció detenerse, inmóvil. El corazón de Sora latía con fuerza en su pecho, mientras esperaba la reacción de la humana. ¿Correría? Ataque de gritos para su sorpresa. El humano no hizo ninguna de estas cosas. En cambio, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Cara bueno, dijo su voz sorprendentemente tranquila. Supongo que no soy la única que viene aquí para alejarse de todo. Sora parpadeó, su traductora luchando por seguir el tono informal y los modismos desconocidos. No había esperado este nivel de compostura de una especie que aún no había logrado viajar interestelar. Tú no tienes miedo. Sar le preguntó con su voz. Un trino melódico. La humana se rió entre dientes. Después de la semana que ha aparecido un extraterrestre en el bosque, no es lo más extraño que me ha pasado. Sara inclinó la cabeza, intrigada por esto. Respuesta. Soy Sora, bióloga del Imperio Cian. ¿Y tú eres Jack? El humano respondió dejando su guitarra a un lado. Jack Thompson, músico desempleado y aparentemente el primer contacto extraterrestre de la Tierra. Un placer conocerte. Sora, cuando Sora se acercó, notó que los ojos de Jack vagaban por su forma. Observando sus rasgos alienígenas con una mezcla de curiosidad y asombro, sintió un revoloteo en el estómago, una sensación desconocida que la emocionó y la confundió a la vez. Debo admitir que Sora dijo que su curiosidad científica se estaba apoderando de mí. No esperaba una reacción tan tranquila a mi presencia. Nuestro estudio sugirió que los humanos responderían con miedo o agresión a un encuentro alienígena. Jack se encogió de hombros. Tal vez algunos lo harían, pero yo siempre he esperado que no estuviéramos solos en el universo. Es una especie de alivio saber que no lo estamos. Sara se sintió fascinada por la actitud de Jack. Contradecía todo lo que le habían enseñado sobre las especies primitivas.
¿Dónde estaba? El miedo, la superstición, la agresión ciega. Este humano mostró un nivel de aceptación y adaptabilidad que ella no había anticipado mientras hablaban. Sarah aprendió más sobre la vida de Jack. Estaba luchando por ganarse la vida como músico en una ciudad cercana. A menudo venía al bosque para encontrar inspiración, su resiliencia frente a la adversidad, su pasión por su arte y su apertura a lo desconocido eran rasgos que Sarah encontró desconcertantes y admirables. Pasaron horas mientras intercambiaban historias e información. Sarah compartió cuentos de mundos distantes y tecnologías avanzadas, mientras Jack hablaba del arte humano, la música y las complejidades de las diversas culturas de la Tierra. Cuanto más hablaban, más se daba cuenta Sora de que sus preconcepciones sobre los humanos estaban siendo desafiadas a cada paso, mientras la primera luz del amanecer comenzaba a colarse. Entre los árboles, Sora sabía que tenía que regresar a su nave. Su equipo se estaría preguntando a dónde había ido, y ella ya había roto innumerables protocolos al interactuar con Jack. Debo ir, me dijo. De mala gana mi presencia aquí estaba destinada a ser un secreto. Jack asintió entendiendo. En sus ojos veré tú otra vez. Sarah dudó, sabía que debía decir no, que un mayor contacto podría poner en peligro su misión y potencialmente alterar el curso del desarrollo humano, pero algo en los ojos de Jack, una mezcla de esperanza y curiosidad que reflejaba sus propios sentimientos, la hizo reconsiderar. Tal vez ella, dijo finalmente. Pero no debes decirle a nadie sobre nuestro encuentro, las consecuencias podrían ser severas. Jack cerró la mente. Su secreto está a salvo conmigo, Sora, pero espero que regreses. Hay mucho más que quiero aprender sobre tu mundo. Mientras Sarah regresaba a la nave, su mente estaba llena de nuevos pensamientos y emociones. Había venido a la Tierra esperando estudiar. Una especie primitiva de lejos, en cambio, había hecho una conexión que amenazaba con cambiar todo lo que pensaba que sabía sobre los humanos y tal vez sobre sí misma. Poco sabía que este encuentro casual en el bosque era solo el comienzo. Los próximos días desafiarían todo lo que tanto Sarah como Jack pensaban que sabían sobre su lugar en el universo, conduciendo a descubrimientos que sacudirían los cimientos de ambos mundos. Choque cultural. La noche siguiente vio a Sora escabullirse de su equipo para encontrarse con Jack en el bosque. Cada encuentro la dejaba más fascinada y confundida por los humanos. La capacidad de Jack para aceptar su naturaleza alienígena tan fácilmente iba en contra de todo lo que le habían enseñado sobre las especies menos avanzadas. Una noche, mientras estaban sentados junto a una pequeña fogata que Jack había construido, Sarah decidió abordar un tema que la había estado desconcertando. Jack, ella, comenzó, sus grandes ojos reflejando las llamas danzantes. He notado algo peculiar sobre el comportamiento humano. Pareces tener muchas costumbres y creencias que no están arraigadas en la lógica o en hechos científicos. ¿Puedes explicar esto? Jack se rió entre dientes, atizando el fuego con un palo. ¿Te refieres a supersticiones, religión, ese tipo de cosas? Sarah sintió su piel iridiscente brillando a la luz del abeto. Sí, por ejemplo, he observado a humanos evitando caminar debajo de escaleras o teniendo miedo de los gatos negros. Estos comportamientos parecen irracionales. Jack se reclinó considerando cómo explicarlo bien. Sora, los humanos son complejos. No siempre somos lógicos. A veces creemos cosas porque han sido transmitidas de generación en generación, o porque nos dan consuelo, o simplemente porque son divertidos. Sarah inclinó la cabeza tratando de entender. Pero, ¿cómo puedes progresar como especie si te aferras a creencias ilógicas? Eso es lo que dijo Jack. Sus ojos brillaban. Nuestro lado ilógico es a menudo lo que nos impulsa hacia adelante. Es lo que nos hace soñar, crear arte, superar límites. Seguro que la ciencia y la lógica son importantes, pero es nuestra capacidad de imaginar lo imposible lo que nos ha traído hasta aquí. Sarah reflexionó sobre esto. La mente lógica de Celian lidiando con el concepto. Entonces estás diciendo que estas creencias y comportamientos irracionales contribuyen a tu avance. Jack asintió de alguna manera. Sí, toma la música como ejemplo. No hay una razón lógica para que exista. No nos alimenta ni nos protege, pero nos conmueve, nos inspira. Es parte de lo que nos hace humanos. Demostrar. Jack tomó su guitarra y comenzó a tocar una melodía suave y melancólica. Sarah sintió que algo se agitaba dentro de ella, una sensación que no podía explicar.
La música parecía pasar por alto su mente lógica y tocar algo más profundo. Mientras los dedos de Jack bailaban sobre las cuerdas, Sora se encontró balanceándose ligeramente, atrapada en el ritmo cuando la última nota se desvaneció. Se sorprendió al sentir humedad en sus ojos. ¿Qué es esta reacción?, preguntó tocándose la cara con asombro. Jack sonrió suavemente. Esas son lágrimas, Sara. Pueden significar muchas cosas. Tristeza, alegría, ser conmovido por algo hermoso. En este caso, diría que la música te conmovió. Sora estaba asombrada por la idea. Que una simple combinación de sonidos pudiera provocar una respuesta física y emocional tan diferente a todo lo que había en la cultura Xi'an. Su arte era puramente matemático, diseñado para mostrar precisión y habilidad en lugar de evocar emociones. Esto es muy inusual. Sara dijo que todavía estaba tratando de procesar su reacción en la cultura Xi'an. Nos esforzamos por suprimir las respuestas emocionales. Se las considera ineficientes y potencialmente peligrosas. Jack levantó una ceja. ¿Peligroso? ¿Cómo? Sara explicó que las fuertes emociones pueden llevar a decisiones irracionales, conflictos e incluso violencia. Nuestra sociedad está construida sobre los principios de la lógica y la razón. Las emociones se consideran un rasgo primitivo que hemos desarrollado. Más allá de eso, Jack sacudió la cabeza y sonrió levemente. No te ofendas, Sara, pero eso suena como una forma bastante aburrida de vivir. Seguro que las emociones pueden ser desordenadas, pero también son lo que hace que valga la pena vivir. Amor, alegría e incluso tristeza. Todas son parte de la experiencia humana. Mientras seguían hablando, Sara se sintió cada vez más fascinada por el enfoque humano de la vida. El estilo Sakan siempre le había parecido tan claro, tan lógico, pero ahora estaba empezando a ver que podría haber valor en abrazando lo irracional al permitirse sentir y experimentar la vida más plenamente. Su conversación fue interrumpida por un repentino susurro en los arbustos. Tanto Jack como Sara se tensaron preocupados de que los hubieran descubierto, pero en lugar del equipo de Sara o las autoridades humanas, una pequeña criatura peluda emergió de la maleza. «Oh, es solo un mapache», dijo Jack relajándose. Sin embargo, Sara estaba fascinada. Había estudiado la fauna de la Tierra, pero ver un ejemplo vivo de cerca era completamente diferente. Se inclinó hacia adelante. Su curiosidad científica se apoderó del mapache atraído por los restos de... La cena de Jack se acercó con cautela a la fogata, su rostro enmascarado y sus garras diestras cautivaron a Sora notable. Ella respiró la forma en que manipula objetos con sus extremidades delanteras. No es diferente a los movimientos de la mano humana. Jack sonrió, disfrutando del asombro de Sora. Sí, los mapaches son bastante inteligentes. Algunas personas los consideran plagas, pero siempre he pensado que eran algo lindos mientras observaba al mapache arrebatar un trozo de la comida sobrante de Jack y la carrera de regreso al bosque. Sara se quedó maravillada. Por la diversidad de vida en la Tierra y las complejas relaciones entre las especies, su planeta está tan vivo, dijo suavemente en Shaya. Hemos diseñado nuestro entorno para que sea óptimo para nuestras necesidades. Pero aquí todo parece existir en un hermoso equilibrio caótico. Jack asintió, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Creo que estoy empezando a ver por qué nos encuentras tan fascinantes. Sara, probablemente somos lo opuesto a todo lo que estás acostumbrado. De hecho, Sara estuvo de acuerdo. Tu especie es una paradoja. Eres capaz de una gran lógica y un logro científico, pero también aceptas la irracionalidad y la emoción. Es intrigante, ya que la noche estaba en su... Conversación varió desde las complejidades de la sociedad humana hasta las tecnologías avanzadas del imperio celiano. Con cada intercambio, la brecha cultural natural entre ellos parecía ampliarse y estrecharse, ampliándose a medida que descubrían más diferencias, pero estrechándose a medida que encontraban formas de superar esas diferencias con comprensión y curiosidad. Cuando llegó el momento de que Sara regresara a su nave, se sintió reacia a abandonar estas reuniones nocturnas con Jack. La estaban cambiando de maneras que no había anticipado. Estaba comenzando a cuestionar las creencias Leld sobre su propia cultura y la naturaleza de la inteligencia en el universo. Jack dijo mientras se preparaba para irse. Quiero agradecerte, estas conversaciones han sido esclarecedoras. Jack sonrió cálidamente.
Para mí también, Sara. Me estás haciendo ver mi propio mundo de una manera completamente nueva. Mientras Sara regresaba a través del bosque, su mente estaba llena de nuevas ideas y perspectivas. Sabía que sus informes al Alto Consejo Alaxano serían controvertidos. Los humanos eran mucho más complejos y capaces de lo que inicialmente habían creído, pero más que eso, Sara estaba comenzando a sospechar que podría haber aspectos de la cultura humana que podrían beneficiar a su propia gente. Poco sabía chino, se estaban desarrollando eventos que pronto la obligarían a ella y a Jack a poner su nueva comprensión mutua a la prueba definitiva. El choque cultural entre humanos y selección estaba a punto de intensificarse de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Predijo una alianza inesperada cuando el amanecer amaneció sobre el bosque. Sura se apresuró a regresar a su nave. Su mente todavía zumbaba. Por su última conversación con Jack, estaba tan preocupada con pensamientos sobre la cultura humana y sus propias perspectivas cambiantes que casi no notó la conmoción en el lugar de aterrizaje. Su equipo estaba frenético corriendo de un lado a otro, con una urgencia que nunca había visto antes. Sox, su segundo al mando, la vio y se abalanzó sobre él. Sus rasgos, normalmente serenos, se retorcieron por la preocupación. «Sara, ¿dónde has estado? Hemos recibido una transmisión de emergencia del Imperio. Las grietas han lanzado un ataque a nuestras colonias exteriores». Sara sintió que su corazón se salta a un latido. Las grietas eran una especie notoriamente agresiva con la que el Imperio Saquiano había estado en conflicto durante generaciones. Si estuvieran atacando ahora solo podía significar una cosa: una guerra a gran escala. Se nos ha ordenado regresar de inmediato. Seth continuó, el Imperio necesita todas las naves y soldados disponibles. La mente de Sara se aceleró. Irse ahora significaría abandonar su investigación, dejar la Tierra vulnerable, dejar a Jack, pero su deber hacia ella, gente. Estaba claro, prepárense para la partida inmediata, ordenó dejando de lado sus sentimientos personales. Romperemos la órbita en 1 hora. Mientras el equipo se apresuraba a hacer preparativos, Sarus se alejó a toda velocidad. Una última vez, tuvo que advertir. A Jack para despedirse lo encontró en su lugar de reunión habitual, preocupación grabada en su rostro cuando la vio agitada. «¿Estado Sara? ¿Qué pasa?» Ella explicó la situación rápidamente, viendo cómo la expresión de Jack cambiaba de confusión a conmoción a determinación. «Así que te vas», dijo su voz cargada de emoción para siempre. Sara asintió sintiendo un dolor desconocido en su pecho. «Debo, mi gente me necesita, pero Jack, debes entender, con nuestras fuerzas comprometidas contra las grietas, la Tierra quedará indefensa si descubren tu planeta». No necesitaba terminar el pensamiento. El rostro de Jack se endureció con resolución. «Entonces, nos defenderemos. Puede que no tengamos tu tecnología, pero los humanos son bastante buenos para vencer las probabilidades». Sara negó con la cabeza. «¿No entiendes? Las grietas son implacables. No conquistan, destruyen tus armas. Serían inútiles contra ellos». Jack caminaba de un lado a otro pasándose las manos por el pelo y la frustración, y de repente se detuvo, girándose hacia Sara con un brillo en los ojos. «¿Y si nos ayudáramos mutuamente? ¿Qué quieres decir con que necesitas soldados, verdad? ¿Y necesitamos protección? ¿Y si los humanos pelearan junto a estas elecciones?» Sara parpadeó aturdida por la sugerencia de que eso es sin precedentes. El Alto Consejo nunca aceptaría involucrar a una especie menos avanzada en nuestra guerra. Menos avanzado no significa inútil. «Sora, puede que no tengamos tu tecnología, pero los humanos tienen algo que podría cambiar el rumbo de esta guerra». Sara inclinó la cabeza. La curiosidad se apoderó de ella. «¿Y qué es esa imprevisibilidad?». Jack dijo con una sonrisa. «Tú mismo lo dijiste. Los humanos no siempre actúan de manera lógica en una guerra contra un enemigo con el que has estado luchando durante generaciones. Tal vez lo que necesitas es algo que no esperen, Sora». Consideró esto era cierto, que la guerra con las grietas había caído en un patrón predecible a lo largo de los años. Ambos lados tenían sistemas avanzados de IA que podían anticipar las estrategias del otro, pero los humanos eran una variable desconocida. «Es arriesgado», dijo lentamente, «pero podrías estar en algo, Jack. La pregunta es, ¿cómo convencemos a nuestros dos pueblos de trabajar juntos?» El rostro de Jack se iluminó. «Tengo una idea, pero no te va a gustar».
Horas después, Sara se encontró parada ante el Alto Consejo Alaxano. Su corazón latía a su lado. Estaba Jack, luciendo pequeño y vulnerable entre las altas formas iridiscentes de los líderes saquianos. Traerlo a bordo de la nave y revelar la existencia de vida inteligente en la Tierra había sido una violación masiva del protocolo, pero tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. «Explícate, investigador Sora». La voz del alto consejero retumbó a través de la cámara. «¿Por qué has traído a esta criatura primitiva ante nosotros?» Sara respiró profundamente. «Honroso abogado, presento. Para ti, Jack Thompson de la Tierra viene con una propuesta que podría cambiar el curso de nuestra guerra contra las grietas». Mientras Sara describía el plan de Jack, podía ver a los miembros del consejo. Las expresiones cambiaban del escepticismo al interés. La idea de usar la imprevisibilidad humana como arma era novedosa y en la guerra, la novedad podía ser una poderosa ventaja. Jack dio un paso adelante. Su voz era firme a pesar de la intimidación de los miembros de la audiencia del Alto Consejo. «Sé que somos extraños para ti. Sé que probablemente piensas que somos primitivos y débiles, pero los humanos hemos enfrentado amenazas de nivel de extinción antes y sobrevivido. Somos resistentes, somos creativos. Y lo más importante, estamos dispuestos a luchar junto a ti para proteger nuestros dos mundos». La Cámara del Consejo estalló en MERS. En la discusión, algunos miembros argumentaron vehementemente en contra de confiar en los humanos, mientras que otros vieron el potencial del plan. Al final, fue el alto consejero quien tomó la decisión final. «Nos encontramos en tiempos sin precedentes», anunció, «y los tiempos sin precedentes exigen medidas sin precedentes. Aceptaremos la oferta de los humanos de la Alianza en una base de prueba a medida que se definan los detalles de la Alianza». Sara sintió una mezcla de emoción y temor. Este era un momento histórico. La primera, alianza entre Science y otra especie, pero muchas cosas podían salir mal en las siguientes semanas. Un grupo selecto de humanos se unió al grupo. Los estrategas militares, científicos y soldados fueron reclutados silenciosamente y llevados a bordo de las naves Sekshin. La curva de aprendizaje fue pronunciada en ambos lados. Los humanos tuvieron que adaptarse rápidamente a la tecnología avanzada con la que solo habían soñado, mientras que los galácticos luchan por comprender e incorporar la intuición y la creatividad humanas en sus rígidas estrategias de batalla. Jack, como el creador de la alianza, trabajó en estrecha colaboración con Sara para cerrar la brecha entre las dos especies. Su capacidad para pensar fuera de la caja y encontrar soluciones no convencionales demostró ser valiosa en repetidas ocasiones en las sesiones de estrategia. La primera prueba real de la alianza llegó antes de lo esperado. Se detectó una flota de batalla de cracks acercándose al puesto de avanzada de Alaxanes. Las fuerzas defensoras estaban en inferioridad numérica y armamentística. Era hora de poner en juego el factor humano. Cuando las naves de crack ingresaron al sistema confiadas en su superioridad numérica, se encontraron con una sorpresa. Las naves sexianas ejecutaron una serie de maniobras erráticas desafiando las predicciones de las computadoras de batalla de crack. Confundidas y sorprendidas, la formación de crack se rompió. Fue entonces cuando los humanos hicieron su movimiento. Un pequeño equipo liderado por Jack había recibido el control de una nave furtiva celiana mientras la batalla principal se desataba. Se deslizaron detrás de las líneas enemigas, usando una combinación de tecnología celiana e ingenio humano. Se las arreglaron para hackear los sistemas de la nave insignia de crack y enviar información falsa a toda la flota. Se desató el caos. Las naves de crack recibieron órdenes contradictorias y comenzaron a dispararse entre sí. El ataque de crack, cuidadosamente coordinado, se disolvió en... El desmayo permitió que las fuerzas celianas presionaran su ventaja, mientras la última nave desgarrada se retiraba. Una ovación resonó en la flota celiana por primera vez en la memoria reciente. Habían logrado una victoria decisiva contra su viejo enemigo. De regreso en el mundo natal de los celianos, el Alto Consejo estaba atónito por el éxito. La Alianza Humana Celiana había demostrado su valor más allá de las expectativas de todos. Sara encontró a Jack en la plataforma de observación de la nave principal mirando las estrellas. «Lo hiciste», dijo suavemente. «Probaste que los humanos y las siones pueden trabajar juntos». Jack se volvió hacia ella. Su rostro era una mezcla de emociones. «Lo hicimos».
corrigió. Esto es solo el comienzo, Zora. Hay mucho más que podemos aprender el uno del otro. Mientras estaban allí mirando las galaxias que se extendían ante ellos, tanto Sarah como Jack sabían que el universo había cambiado. La alianza nacida de la necesidad tenía el potencial de convertirse en algo mucho más grande. Un puente entre dos especies muy diferentes, cada una con algo único que ofrecer a la otra. Pero a medida que el resplandor de la victoria se desvanecía, nuevos desafíos se cernían en el horizonte. Las grietas no sé. Tómate esta derrota a la ligera y la alianza incipiente pronto se pondría a una prueba aún mayor. La guerra estaba lejos de terminar y las mayores revelaciones estaban por venir. La gran revelación a medida que la alianza humana se hacía más fuerte. También lo hizo el vínculo entre Sarah y Jack. Se habían convertido en un equipo inseparable, cerrando la brecha entre sus dos especies. Sin embargo, su cercanía no había pasado desapercibida y estaba causando ondas de inquietud entre los humanos y Solaxin una noche mientras trabajaban hasta tarde. En el laboratorio de la nave, Zura notó que Jack hacía una mueca y se frotaba la espalda baja. ¿Estás bien?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Jack trató de sonreír. Sonrió, pero salió más como una mueca. Solo un poco dolorido. Todo este viaje espacial y la gravedad alienígena está pasando factura en mi cuerpo. La curiosidad científica de Sarah se activó. Tal vez podría examinarte. Nuestra tecnología médica es muy avanzada. Podríamos ser capaces de ayudar. Jack dudó por un momento y luego asintió. Seguro. ¿Por qué no es mejor que tomar analgésicos? Mientras Sarah comenzaba el examen usando el escáner médico Advancian. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Jack, esto es notable. Tu cuerpo se está adaptando a los cambios en la gravedad y las condiciones atmosféricas a un ritmo asombroso. Nunca había visto nada igual. Jack se encogió de hombros. Los humanos somos bastante adaptables. Así es como hemos sobrevivido en la Tierra con todos sus diferentes entornos. Pero Sarah no estaba satisfecha con esta explicación. Profundizó más en los escáneres. Su entusiasmo crecía con cada nuevo descubrimiento. No es solo adaptación, Jack. Tu estructura celular, tu ADN, es increíblemente resistente y flexible. Es casi como si se hubiera quedado en silencio, perdida en sus pensamientos. Jack levantó una ceja como si Zora lo mirara. Sus ojos brillaban con la emoción del descubrimiento científico, como si tu especie estuviera diseñada para sobrevivir en una variedad de entornos. Jack, creo que los humanos podrían ser mucho más de lo que inicialmente pensamos. En los siguientes días, Zora se lanzó a estudiar la fisiología humana, reclutó a otros científicos de Elian, y juntos lograron avance tras avance. La adaptabilidad humana resultó no solo impresionante, no tenía precedentes. En la galaxia conocida como Sarah presentó sus hallazgos al Alto Consejo. La cámara se llenó de una mezcla de asombro y aprensión. El honorable Consejo Sarah dijo con voz firme, a pesar de su emoción, nuestros estudios han revelado que los humanos poseen una estructura genética única. Su ADN es capaz de mutar y adaptarse rápidamente, lo que les permite sobrevivir en condiciones que serían letales para la mayoría de las especies. Además, su sistema reproductivo. Hizo una pausa mirando a Jack, quien le dio un asentimiento alentador. Su sistema reproductivo permite una diversidad genética increíble. Cada niño humano es una combinación única de los genes de sus padres, con el potencial de nuevas adaptaciones y habilidades. Es una ventaja evolutiva, diferente a todo lo que hemos encontrado. El alto consejero se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Está sugiriendo, investigadora Sarah, que los humanos podrían potencialmente adaptarse para vivir en cualquier mundo. Sarah asintió con la cabeza, dado suficiente tiempo. Sí podrían teóricamente colonizar planetas. ¿Qué otras especies encontrarían inhabitables? Un murmullo recorrió el consejo. Las implicaciones estaban asombrando a los humanos, una especie que inicialmente habían descartado como... Lo que siguió fue una frenética carrera contra el tiempo mientras la batalla se desataba sobre Sarah. Y un equipo de científicos humanos y saquianos trabajaban para desarrollar un nuevo plan radical. Crearían un virus inofensivo para los humanos y las elecciones, pero diseñado para interactuar con la biología de las grietas de formas inesperadas. El plan era peligroso, casi poco ético, pero con la espalda contra la pared y la extinción inminente. La alianza se había quedado sin opciones
a medida que la flota de las grietas se acercaba al planeta. Un pequeño equipo liderado por Jack se ofreció como voluntario para una misión suicida. Permitirían ser capturados y llevarían el virus directamente al corazón de la flota de las grietas. El momento de la partida de Jack fue tenso. Él y Sarah estaban solos en la bahía de lanzamiento. El peso de sus sentimientos no expresados colgaba entre ellos. «Tengo que hacer esto», dijo Jack suavemente. «Es la única forma». Sarah asintió. Su corazón está pesado. «Lo sé. Solo vuelve a mí, Jack. Todavía hay mucho que explorar juntos». En un momento de impulso, se abrazaron a pesar de sus diferencias fisiológicas. Se sintió bien como si eran dos piezas de un rompecabezas cósmico que finalmente encajaban en su lugar cuando la nave de Jack desapareció en el caos de la batalla. Sarah regresó al centro de mando y se dedicó a coordinar la defensa, lo que pasó en un borrón de silencio tenso y actividad frenética, y de repente algo cambió. El ataque de los cracks vaciló. Las naves comenzaron a desviarse. Sus armas se silenciaron. Informes confusos inundaron desde todos los rincones del campo de batalla. El virus había funcionado, pero no de la manera que nadie esperaba. En lugar de dañar a los cracks, había alterado la química de su cerebro. Toda la especie estaba experimentando un cambio colectivo en la conciencia cuando el campo de batalla se detuvo. Una transmisión llegó desde la nave insignia de los cracks. El rostro que apareció en la pantalla era familiar, pero cambió. Era el líder de los cracks, pero sus rasgos, generalmente agresivos, eran más suaves, lleno de confusión y un nuevo sentido de empatía. «Vemos ahora el líder de los cracks», dijo con voz temblorosa. «El dolor que hemos causado. La destrucción que nunca entendimos antes, pero ahora lo sentimos todo. El virus interactuando con la biología de los cracks y la adaptabilidad única del ADN humano le había dado a toda la especie la capacidad de empatizar de una manera que nunca antes habían tenido. Siglos de agresión y guerra se desvanecieron ante esta nueva comprensión. En los días que siguieron, una paz incómoda se instaló en la galaxia. Las grietas que luchaban con sus nuevas emociones pidieron paz. La alianza, aturdida por este giro inesperado de los acontecimientos, aceptó con cautela. Mientras el polvo se asentaba, Sarah y Jack se encontraron, aclamados como héroes. Su asociación única, cerrar la brecha entre humanos y selección, había cambiado literalmente el curso de la historia galáctica. Parados juntos en la plataforma de observación de la nave insignia Xi'an, vieron como naves de las tres especies humanas, celianas y ahora grietas, trabajaban juntas para reconstruir lo que había sido destruido. «Todavía no puedo creerlo», dijo Jack, sacudiendo la cabeza con asombro. «Nos propusimos ganar una guerra y en cambio trajimos paz a toda la galaxia». Sarah sonrió tomando su mano en la de ella. «Tal vez esto es por lo que nuestros pueblos han estado trabajando todo el tiempo sin siquiera darse cuenta. No dominación sino comprensión, no conquista sino coexistencia, mientras estaban allí». Al observar las estrellas, tanto Sarah como Jack sabían que esto era solo el comienzo. Habría desafíos por delante a medida que las tres especies aprendieran a trabajar juntos. Los prejuicios tendrían que superarse. Sería necesario construir confianza. Pero mirándose el uno al otro, sintieron esperanza. Si un humano y un Sakan pudieran cerrar la brecha entre sus especies, si el guerrero CCS pudiera aprender empatía, entonces cualquier cosa era posible. Así que Jack dijo con una sonrisa: «¿Qué sigue para nosotros?». Los ojos de Sarah brillaron de emoción. «La galaxia es vasta, Jack, y ahora gracias a nosotros está abierta a la exploración como nunca antes. Digo que veamos lo que hay ahí afuera juntos», mientras su nave se preparaba para embarcarse en una nueva misión de paz y descubrimiento. Sarah y Jack estaban a la vanguardia de una nueva era en la historia galáctica. Su viaje había comenzado con un encuentro casual en un bosque en la Tierra, y ahora los estaba llevando a las estrellas. El universo se dieron cuenta de que estaba lleno de maravillas esperando a ser descubiertas, y con la fuerza combinada de la adaptabilidad humana, la tecnología celiana y las grietas de Newfound, la empatía, no había límite para lo que podrían lograr mientras los motores de la nave cobraban vida. Sarah y Jack compartieron una mirada de emoción y anticipación. Lo que fuera que les aguardara lo afrontarían juntos, un testimonio del poder de comprender la fuerza de la diversidad y la fuerza unificadora del amor que podría unir incluso las vastas distancias. Entre las estrellas, el final o quizás solo el comienzo de una mayor
aventura.